Bona vesprada, buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a todos y todas. Saludar al secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Exteriores, al general de brigada y comandante militar de Valencia y de Castellón, al vicerrector de Proyección Territorial de la Universidad de Valencia, al resto de representantes de la sociedad civil, a los cónsules de Guatemala y de Hungría, a los demás medios de comunicación, a socias y socios y, en fin, a todos los que asistís esto online. Como os decía, simplemente daros la bienvenida a todos y, sobre todo, a nuestro conferenciante de esta tarde, Ignacio Zembrero, escritor y periodista de sobra conocido, que nos va a ilustrar no solo en la conferencia, sino también en la actividad posterior de la cena que todos conocéis, respecto a esas difíciles relaciones existentes entre España y Marruecos. Ignacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Club de Encuentro y de ocupar esta tarde nuestra tribuna, que se prevé muy interesante y además, pues, sé muy bienvenido. Y sin más dilación, pues le voy a pasar la palabra a Salvador Vives, que es nuestro vicepresidente y que va a ser el encargado de introducir al conferenciante de esta tarde. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber aceptado la invitación del club. Para nosotros es un honor. Ignacio Zembrero, para los metidos un poco en prensa y tal, necesita poca presentación, pero vamos a suponer que no todos los que estemos aquí estemos muy metidos en prensa y vamos a presentarlo, aunque sea someramente. Nació en 1954 en Madrid, pero se ha criado en Luxemburgo, Bélgica y en Francia, por lo tanto una educación francófona completamente. Estudió en París, en el Instituto de Estudios Políticos y en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas. Y luego comenzó a trabajar en el país. Empezó a trabajar en el 79 y estuvo ejerciendo como corresponsal en Oriente Próximo, en el Magreb y en Bruselas. Abandonó el país en el 2014 tras una querella presentada por el presidente del gobierno marroquí contra él en la Audiencia Nacional, en el que se le acusaba de un presunto delito de enaltecimiento de terrorismo que fue posteriormente archivado por el magistrado Gómez Bermúdez. Poco después de su salida del país entró en El Mundo, donde también le persiguieron las denuncias. Se ve que ser especialista en el Magreb no es una profesión fácil, y ahí también se vio involucrado, como he dicho, en una denuncia, en este caso interpuesta por el empresario marroquí Ahmed Charay, y se fue del Mundo en el 2015. Hoy trabaja en El Confidencial, donde os aconsejo muchísimo que leáis sus artículos, son buenísimos, y también para los que le queráis seguir, pues participa en bastantes tertulias en La Sexta, creo que es. Al margen de esta presentación más o menos formal, en mi opinión, es la persona más informada en España sobre lo que ocurre en el Magreb y sobre las relaciones entre España, Marruecos y Argelia en ese triángulo tan difícil y tan complicado. Y sin más, Ignacio, te cedo la palabra reiterando mi agradecimiento por que hayas accedido a venir al club. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, por esta amabilísima presentación. Muchas gracias a la presidenta y al club Manuel Broseta en general, porque es un club que he visto que con solera en Valencia. Cuando me invitaron me miré con atención la web y algunas otras informaciones, y después me hace ilusión estar aquí porque, como lo confesaba antes de entrar, es la primera vez que recibo una invitación para un acto presencial fuera de Madrid. Así que para mí es un poco el cierre de la etapa de la pandemia, digamos, y me hace mucha ilusión poder volver a salir a algún
lugar de España, para contar mis peripecias y mis análisis de cómo está la situación en el norte de África. Se acabó, por lo menos por hoy, se acabó el Zoom, se acabaron las reuniones o las charlas virtuales, y aquí tocamos madera y hay personas vivas a mi alrededor. Escucho incluso su respiración. Así que esto a mí me alegra mucho. Ahora probablemente me van a escuchar mucho criticar a las autoridades marroquíes, criticar a Marruecos, pero sí me gustaría dejar claro que yo no soy en contra de lo que se suele decir. Yo, aunque he tenido muchos problemas y sigo teniendo problemas con las autoridades de Marruecos, yo no soy anti-marroquí. Es más, creo que el deber de un gobierno es llevarse bien con sus vecinos, y deseo que España se lleve bien con todos sus vecinos. Y preciso que además pues tengo unos cuantos amigos marroquíes, grandes amigos, tengo algunos incluso en la cárcel, pero no por delitos comunes, sino porque son periodistas y han intentado ejercer la libertad de prensa, la libertad de expresión. De hecho, conozco a todos y cada uno de los periodistas marroquíes que están en la cárcel, y con alguno de ellos condenado a 15 años de cárcel. He tenido una relación bastante estrecha en Marruecos y fuera de Marruecos. Bueno, Marruecos es un país de 37 millones de habitantes y se suele decir que está a 14 kilómetros de España. Es algo inexacto, porque en realidad Marruecos tiene frontera terrestre en Ceuta y Melilla, frontera cerrada desde marzo del año pasado, en teoría por la pandemia, pero tenemos una frontera terrestre. Y es difícil hablar de Marruecos sin hablar también de Argelia, aunque no me voy a centrar mucho en Argelia, porque es nuestro otro gran vecino. Yo diría, está más cerca de Valencia Valencia está más cerca de Argelia que de Marruecos, pero es un vecino en buena medida ignorado. Argelia tiene 44 millones de habitantes, es decir, 7 millones más que Marruecos, tiene casi la misma población que España, es el país más extenso de África, y está exactamente a 197 kilómetros en línea recta de la costa de Almería. Argel está de Valencia en línea recta a 429 kilómetros, Orán a 419 y Mostaganem, una capital de provincias menos conocida, pero una capital de provincias en Argelia, está a 395. Es decir, que están todas esas ciudades más cerca de Valencia que lo que puede estar, por ejemplo, Sevilla. De ahí esa vecindad, pero completamente ignorada por la prensa, por de pronto por la prensa aquí no se habla y no se cubre Argelia, e ignorada también, por supuesto, por la clase política, un poco menos por la diplomacia, pero tampoco le prestan mucha atención. Bueno, tenemos dos vecinos importantes, decía, Argelia y Marruecos, no solo por la cercanía física o geográfica, sino porque Marruecos es el primer socio comercial de España, detrás de Estados Unidos, fuera de la Unión Europea. Es decir, fuera de la Unión Europea está primero Estados Unidos y en segundo lugar Marruecos. Y además hay en situación legal en España unos 800.000 marroquíes. No sé cuántos estarán en situación irregular, no me atrevo a dar estimaciones. Sí sé que hay aproximadamente unos 260.000 o 270.000 marroquíes que han adquirido la nacionalidad española estos últimos años. Es decir, que el número de personas marroquíes o de origen marroquí supera con creces el millón en España. Y los argelinos son mucho menos numerosos, yo creo que legalmente son unos 70.000 aproximadamente, concentrados fundamentalmente en la provincia de Alicante, que es el único lugar de España donde hay más argelinos que marroquíes, o personas de origen argelino que de origen marroquí. Es decir, aquí volvemos de nuevo a la Comunidad Valenciana, pero Argelia importa sobre todo porque ha sido y es en buena medida el primer proveedor energético de España. Vende muy poco petróleo, pero vende algo de petróleo a España, pero vende gas. El 47% del gas que se consume en España viene de Argelia
y en determinados momentos ha habido picos en los que la dependencia ha sido mayor, se ha llegado prácticamente al 60% del gas que se consumía en España que procedía de Argelia fundamentalmente a través de dos gasoductos. Argelia, además, desde los últimos meses, o quizás en el último año, es un problema adicional también, porque habíamos hablado siempre de Marruecos y la inmigración irregular que nos llega procedente de Marruecos, o bien de subsaharianos, o bien de marroquíes, pero ahora nos está llegando una inmigración irregular argelina intensa, de muchos. Es más, en lo que va de año, a la península, dejando de lado, olvidándonos de Canarias, a la península y Baleares han llegado más argelinos que marroquíes. Esto es un fenómeno relativamente nuevo. Por parte de los gobiernos de España ha habido una política, yo diría que desequilibrada, tanto del PSOE como del Partido Popular en el gobierno. Se ha prestado, excepto quizás durante una etapa de José María Aznar en el gobierno, se ha prestado siempre mucho más interés y se ha tratado mucho mejor a Marruecos que a Argelia. Marruecos es un vecino que la clase política española, o por lo menos los grandes partidos, aquellos que gobiernan, temen. Y también pasa, en cierta medida, más allá de España, incluso yo diría que también en Francia hay bastante respeto a Marruecos. Francia es el país probablemente que tiene la relación más estrecha con Marruecos. ¿Por qué Marruecos es un país temido? Pues fundamentalmente por, yo diría, dos razones. La primera es que se supone que tiene la llave y es una herramienta que ha manejado de la cooperación antiterrorista, de la cooperación en materia de seguridad, que se supone que es fundamental para luchar contra el yihadismo. Yihadismo que está hoy en día en declive, pero de todas formas la amenaza no ha desaparecido, ni muchísimo menos. Y esa clave, esa herramienta la ha utilizado Marruecos para presionar a Francia y para presionar a España. Concretamente, en agosto de 2014, Marruecos suspendió la cooperación en materia de seguridad con España. Pero tiene Marruecos otro instrumento que desde la perspectiva de las autoridades españolas es todavía mucho más preocupante, que es el de la inmigración irregular, y puede abrir o cerrar el grifo de la inmigración, la suya propia, es decir, la de marroquíes que salen hacia Europa y la de los subsaharianos que llegan a Marruecos con la intención de dar el salto hacia Europa, pues puede manejar ese instrumento. Y lo que buscan ante todo las autoridades españolas es cooperación por parte de Marruecos y, por tanto, pues de ahí que se mime y se multipliquen las concesiones a Marruecos. Se han hecho todo tipo de concesiones y se siguen haciendo. La última, que fue hace 10 días, en el Parlamento Europeo, en el proceso de nominación. Podría poner muchísimos ejemplos, este es el último, pero hay muchísimos más. En el proceso de nominación al premio Sájarov, el premio Sájarov es el premio de derechos humanos más prestigioso que otorga el Parlamento Europeo, que otorgan las instituciones europeas, es un premio anual. En ese proceso de nominación, Vox había propuesto a Jeanine Áñez, la expresidenta de Bolivia, que está encarcelada y que yo creo que de la que se puede decir que tuvo una participación en el golpe de Estado, pero sobre todo que en cuanto fue presidenta maltrató a España, a su representación diplomática en La Paz, etcétera, etcétera. Esa era la candidata, la candidata de Vox. Y la candidata de la izquierda, de Podemos o de Miguel Urbán, era Sultana Jaya, que es una activista saharaui, maltratada y perseguida por las fuerzas de seguridad marroquíes. Hubo un empate en la primera votación entre esas dos candidaturas, y en la segunda votación, esto era en comisión, etcétera, al final ninguno de los dos ha obtenido el premio Sájarov, pero era, digamos, en esa primera selección, en el proceso de nominación, pues hubo que volver a votar para ver si, una segunda vez, para ver si al final era la expresidenta o la activista la expresidenta boliviana o la expresidenta saharaui la que cosechaba más votos para esa nominación.
Y los eurodiputados socialistas recibieron un correo, en realidad enviado por el vicepresidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, pidiéndoles que votaran con Vox o que votaran la propuesta de Vox con la intención de impedir que fuera Sultana Jaya una de las nominadas al premio Sájarov. ¿Por qué actuaron así? No me cabe la menor duda de que la explicación es que se trata de hacer una vez más un favor a Marruecos y que una de las mujeres que se opone más violentamente no, porque no ha recurrido a la violencia, digamos con más firmeza o de forma más radical a la presencia marroquí en el Sáhara Occidental, no fuera premiada. Y esto fue la última concesión del PSOE o del gobierno socialista. El gobierno popular también ha hecho otras muchas concesiones. Pese a estas concesiones, la política con Marruecos, la relación de España y de Marruecos está salpicada de crisis, y no hay más crisis que las que y no ha habido más crisis a lo largo de la historia, por la sencilla razón de que las autoridades españolas han hecho siempre todo lo posible por evitarlas. Y pondré un ejemplo también reciente, se remonta al 1 de agosto de 2018. Las autoridades marroquíes decidieron ese día cerrar la aduana comercial de Melilla con Marruecos, abierta en 1856, pactada entonces en el Tratado Hispano-Marroquí de Fez en 1856, es decir, que llevaba siglo y medio abierta. Y las autoridades marroquíes decidieron cerrar la aduana comercial de Melilla, y no se molestaron ni siquiera en advertir a las autoridades españolas de que iba a ser cerrada. Pusieron unos carteles en árabe y en francés, ni siquiera en español, en la aduana, para que aquellos que la utilizaban para exportar a Marruecos supieran que a partir del día 1 de agosto de 2018 iba a dejar de funcionar. Así todo, no hubo ningún tipo de protesta por parte del gobierno español, no se llamó a consultas al embajador de España, no se convocó a la embajadora de Marruecos en Madrid, etcétera, etcétera. En fin, esto es otra cesión más. Ya que he mencionado a Melilla, Marruecos ha puesto en marcha desde hace años una estrategia de asfixia económica de las dos ciudades, que yo creo le ha dado hasta ahora bastantes réditos. Estoy hablando de antes de la pandemia y, por supuesto, antes de la crisis bilateral que estalla entre España y Marruecos, y que ha supuesto muchos problemas para las dos ciudades. Y el gobierno de España, en regla general, ha mirado para otro lado. Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente del gobierno, dijo en el mes de junio en el Congreso de los Diputados que se iba a poner en marcha un plan, digamos, de salvación para estas dos ciudades. Yo a día de hoy sigo sin ver nada. No sé si es porque Iván Redondo ya no está de jefe de gabinete del presidente o por qué, pero sigo sin ver nada. Y estas dos ciudades yo creo que son españolas, no tanto por la historia, como dicen algunos, porque ya en el siglo XV o en el siglo XVI, cuando según supuestamente Marruecos no existía, España puso un pie en cada una de las dos ciudades, sino yo diría que fundamentalmente porque su población quiere ser española y su población musulmana también quiere ser española. Es decir, en muchos aspectos se sienten mucho más españoles que lo que podrían sentirse los independentistas de Girona. Se sienten francamente muy españoles. Creo que los conozco bien y creo que así es. Bueno, ahora estamos de nuevo en crisis con Marruecos. Yo diría que desde que Marruecos accedió a la independencia en 1956, esta es la segunda mayor crisis. La primera crisis fue la de Perejil en 2002, con la toma de aquel famoso islote por unos supuestos gendarmes marroquíes, su expulsión por las fuerzas especiales españolas en julio de 2002. Estaba el presidente Aznar en aquel momento y la crisis quedó, yo diría, zanjada de forma absolutamente satisfactoria para los intereses de España, gracias en aquel momento a, digamos, una labor fundamentalmente de mediación de Estados Unidos, de Colin Powell, el secretario de Estado del presidente Bush, que falleció hace unos 10 días, no el presidente Bush, el secretario de Estado Colin Powell.
Bueno, decía que esta es la segunda más grande, algunos consideran incluso que es la más grande en el tiempo porque lleva mucho alargándose, y efectivamente yo creo que no hay que engañarse, la crisis no empieza el 18 de abril de este año, cuando Brahim Gali, el líder del Polisario, es acogido en España y hospitalizado en un hospital de Logroño. Estaba gravemente enfermo de COVID. Yo creo que se puede decir que se le salvó la vida en ese hospital público de Logroño. No, sino que la crisis se remonta, en contra de lo que dicen algunos de mis colegas que hablan que la crisis empezó en abril. No, yo creo que la crisis se remonta al 10 de diciembre del año pasado y la crisis tiene un culpable, la crisis que vivimos con Marruecos, y ese culpable se llama Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump? Pues porque Donald Trump decide, o anuncia, mejor dicho, ese día, al término de una negociación con Marruecos y con Israel, que Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la antigua colonia española, hasta 1975. Y Estados Unidos es la primera potencia democrática y occidental que da ese paso, que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Nadie lo han hecho hasta ahora, ni siquiera Francia, digamos, nadie en Occidente lo había hecho, ni siquiera Francia, que es el país con diferencia más cercano y más afín a Marruecos. Estados Unidos da ese paso. Por cierto, que ni Estados Unidos ni Marruecos informan a España. Las autoridades españolas se enteran de que Estados Unidos ha dado ese enorme paso a través de la prensa, que después no se quejen las autoridades marroquíes de que España no informó de que Brahim Gali había sido acogido en España. Y al dar ese paso, Donald Trump y la diplomacia marroquí se envalentona y nos ponen los dos, entre Estados Unidos y Marruecos, yo creo que a España y a otros países europeos, pero fundamentalmente a España porque es la antigua potencia colonial y tiene todavía unas cuantas cosas que decir en el conflicto del Sáhara, aunque los gobiernos españoles apliquen un poco la política del avestruz para no ver nada. Bueno, pues nos ponen a España, y no solo a España, insisto, en un aprieto, porque a partir de ahí empieza lo que yo llamaría las presiones de Marruecos para que, se siga el ejemplo de Donald Trump, o por lo menos se den pasos explícitos en público respaldando a Marruecos en el conflicto del Sáhara. Conflicto del Sáhara que desde mediados de noviembre del año pasado ha pasado de 29 años de alto el fuego a lo que yo llamaría una guerra de baja intensidad de posiciones entre el Frente Polisario y el ejército marroquí a lo largo del muro de defensa que construyeron los marroquíes en los años 80 en el Sáhara Occidental. Y el primer síntoma de esa crisis se produce el mismo 10 de diciembre, cuando Donald Trump anuncia ese reconocimiento, porque las autoridades marroquíes, alegando que el COVID todavía hace estragos, etcétera, era un mero pretexto, por supuesto, deciden piden al gobierno español que se cancele sine die la cumbre bilateral entre los dos gobiernos que estaba prevista en Rabat, en Marruecos, para el 17 de diciembre. Ese de verdad es el inicio, el arranque de la crisis entre España y Marruecos. Y evidentemente yo reconozco que esa crisis se agrava, empeora mucho cuando en el 18 de abril, cuando trasciende la noticia, que es el 23 de abril, de que el 18 de abril Brahim Gali ha sido acogido en España, ha entrado por el aeropuerto de Zaragoza y está enfermo de COVID en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño. Esa noticia nosotros nos enteramos fundamentalmente por una filtración a la prensa, o bien de Marruecos o bien a la prensa francesa, al semanario Jeune Afrique, muy afín a las autoridades de Marruecos, muy cercano a las autoridades de Marruecos. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién lo ha filtrado? Pues muy probablemente los servicios secretos marroquíes filtran esa noticia a la prensa, y a partir de ahí, digamos, la crisis que empezó de forma algo menos intensa se acentúa, se agrava mucho a partir de finales de abril.
Podremos después especular cómo los servicios secretos marroquíes se enteraron de que estaba Brahim Ghali en España, y yo de eso estoy prácticamente seguro que fueron ellos quienes lo filtraron a la prensa, más que nada por cómo salió la noticia en la prensa, etcétera. En fin, sus métodos, o por lo menos algunos de sus métodos, son relativamente conocidos, y por tanto es el sistema clásico de los marroquíes de filtrar, dar a conocer noticias que ellos consideran que deben ser conocidas porque corresponden a sus intereses. Pero bueno, esto es otro tema. Yo diría que es más bien un tema de especulación. A partir del momento en que efectivamente salta la noticia, el 23 de abril, de que Brahim Ghali está hospitalizado, pues Marruecos empieza a castigar, a tomar represalias. Hay dos comunicados muy duros con España del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. Se convoca al embajador de España en Marruecos para darle Ricardo Díaz de Ochleiter, para darle un tirón de orejas. Rabat llama también a consultas a su embajadora en Madrid, que todavía no ha vuelto. Por tanto, cuando hoy en día Álvarez, nuestro nuevo ministro de Asuntos Exteriores, habla de que hay señales positivas y vamos hacia la normalización de la relación, el primer paso hacia la normalización de la relación es que haya una embajadora o un embajador en Madrid. Y hoy en día no hay embajador, por tanto no se puede decir que haya normalización de las relaciones. Y digamos, lo más grave en lo que se refiere a las represalias o al castigo marroquí es lo que yo llamo la invasión pacífica de Ceuta. A partir del día 17 de mayo, en la ciudad autónoma de Ceuta entran, bueno, la cifra no está clara, se habló de 10.000 hasta 12.000 marroquíes, algunos pocos subsaharianos también, muy pocos. Se habló de unos 2.000 menores. En su última intervención el presidente Sánchez ya rebajó un poco la cifra, la dejó en 9.000. En todo caso, entran muchísimos marroquíes en la ciudad en pocas horas, en 48 horas. Entran a nado, dos de ellos, por cierto, fallecen. Entran un porcentaje importante de menores de edad, muchos de ellos siguen todavía en la ciudad, y entran alentados y ayudados por las fuerzas de seguridad marroquíes. Del lado marroquí, evidentemente, no se presenta tanta gente en una frontera cerrada desde marzo del año pasado si no hay toda una operación de movilización para llevar a civiles marroquíes y a niños marroquíes, menores marroquíes, que arriesgan su vida, porque muchos de ellos no sabían nadar, les dan ahí un flotador y que naden 150 metros o 180 metros hasta llegar a la playa de Ceuta. Es una operación evidentemente organizada y orquestada del lado marroquí de la frontera. Y el último castigo, la última sanción marroquí es organizar una supuesta operación Paso del Estrecho, como hubo hasta 2019, pero prescindiendo de los puertos españoles. La operación Paso del Estrecho es aquella mediante la cual 3 millones de marroquíes residentes en Europa vuelven en coche a su país en verano por vacaciones. Se desarrolla normalmente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Y entonces Marruecos intenta montar una operación paralela a partir de 2 puertos franceses y a partir de un puerto italiano, el de Génova, pero en fin, ha sido bastante desastrosa y por supuesto no tienen la capacidad de Algeciras, de Almería, de Málaga, etcétera, sobre todo de Algeciras, para trasladar a cientos de miles de vehículos y de personas en pocos días, porque la operación en el fondo se concentra a finales de julio, a principios de agosto, del otro lado del estrecho. Aún, y esto es otro síntoma claro de que no hay normalización, aún hoy en día no se puede viajar en ferry desde España, desde Andalucía fundamentalmente, a Marruecos. Sí se puede viajar desde Marsella y desde Sète en Francia y también desde Génova en Italia en barco a Marruecos. Esto es otro síntoma de que no tenemos normalización. Para conseguir esa normalización ha habido, por supuesto, palabras amables y conciliadoras por parte del presidente Sánchez, por parte del ministro Álvarez,
por parte de otros miembros del gobierno y después se han hecho todo tipo de gestos. Antes contaba lo que había sucedido hace 10 días en el Parlamento Europeo, el jueves pasado, no, el anterior, en el Parlamento Europeo, pero hay otros muchos ejemplos. Yo creo que la principal concesión que se ha hecho es la salida de la ministra Arantxa González Laya del gobierno de Pedro Sánchez en el mes de julio de este año. Arantxa González Laya se había convertido en la bestia negra de las autoridades marroquíes. ¿Por qué? Pues porque ha trascendido en algunas informaciones, que yo creo que además son exactas, que ella fue en el seno del gobierno español la persona que, digamos, defendió con más vehemencia o con más convicción la acogida de Gali en España, en Logroño, mientras otros miembros del gobierno, como Grande Marlaska, eran muy reacios por probablemente temor a que eso supusiera una llegada de más inmigrantes a las costas españolas, especialmente a las Canarias. En todo caso, aunque la ministra se haya convertido en la bestia negra y haya sido sacrificada por Pedro Sánchez, que quede clara una cosa: no fue la ministra la que tomó la decisión de acoger a Brahim Gali, no fue tampoco Grande Marlaska, fue el presidente del gobierno. Una cosa de este calibre, que puede tener consecuencias directas sobre las relaciones exteriores de España con sus vecinos del sur, evidentemente es una decisión que en última instancia, opinen lo que opinen los miembros del gobierno, la toma el presidente del gobierno, y así fue. Ella, Arantxa González Laya, abogó siempre por razones estrictamente humanitarias. Había que acoger a Brahim Gali. Yo creo, lo vuelvo a decir, que se le salvó la vida. Arantxa González Laya dejó el gobierno en julio, pero la venganza marroquí, o mejor dicho, para ser más preciso, la venganza de personas afines o que, digamos, están en la órbita de afines a las autoridades marroquíes o que tienen simpatías por Marruecos, sigue su curso. Prueba de ello es que ha sido imputada por un juez de Zaragoza, Rafael La Sala, un juez de un juzgado de instrucción. Yo creo que por prevaricación y encubrimiento, no estoy al 100% seguro de si son esos los cargos. También ha sido imputado Camilo Villarino, su jefe de gabinete, por haber organizado la llegada de Brahim Gali a España. Yo estoy dispuesto a hacer una apuesta con quien quiera. Están hoy en día imputados, pero no me cabe la menor duda que desde un punto de vista jurídico todo esto va a quedar absolutamente en nada. ¿Quiénes son los que han denunciado la supuesta entrada ilegal en España de Brahim Gali y la complicidad o el papel que han tenido la exministra, en aquel momento ministra de Asuntos Exteriores, y su jefe de gabinete? Pues es un abogado de Torremolinos, que nos podemos preguntar qué se le ha perdido en Zaragoza. Él afirma no tener ningún cliente, dice que él es su propio cliente, y repito, no se entiende. Él da unas explicaciones sobre por qué lo hace, podría entrar en detalles, pero en fin, no tiene, todas las explicaciones sobre sus motivaciones son absurdas, no se tienen en pie. La realidad contradice sus argumentos. Y después hay una segunda acusación particular, que esta parte de Valencia, se suma más tarde a este abogado de Torremolinos, que se llama Antonio Urdiales, y esta segunda la protagoniza Juan Carlos Navarro, abogado radicado aquí en esta ciudad, el abogado de la Gürtel, que él sí tiene clientes, tiene a dos clientes. Uno de ellos, los dos viven en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos es Rashad Andalusi Urigay, que es un empresario hispano-marroquí afincado en Valencia, que tiene negocios en Marruecos y que tiene negocios en España. Y el otro es un exdiputado del Partido Popular por Valencia, que es Juan Vicente Pérez Ara. Son los dos clientes de Juan Carlos Navarro.
Digamos, la iniciativa de este exdiputado, que todavía sigue siendo, por lo que tengo entendido, miembro del Partido Popular, Juan Vicente Pérez Aras, es interpretada en algún sector del PSOE y también por algún miembro del gobierno español como que el PP, el Partido Popular, está detrás de esta operación contra González Laya y su jefe de gabinete y bueno, yo la verdad es que he escuchado esta versión en varias ocasiones en Madrid. En fin, no soy ningún experto en el Partido Popular y menos en el de Valencia, pero tengo serias dudas de que sea así. Yo tiendo a pensar que esto obedece a otro tipo de razones y repito, estoy dispuesto a hacer apuestas, pero que esto va a quedar desde el punto de vista jurídico en nada, pero eso sí, el asunto no se va, el juez no va a dar un carpetazo a este asunto, va a seguir mareando la perdiz porque esto hace mucho daño a Marruecos. Sí quiero decir mucho daño al gobierno español y a algunos de sus miembros. Sí quiero decir una cosa, que estas personas son todas afines a Marruecos y que si desde Rabat se les diera un toque y dijeran, bueno, renunciad a quitar las denuncias que pusisteis por prevaricación y encubrimiento, pues esto sería sin lugar a dudas un síntoma de la buena voluntad de Marruecos de cerrar la crisis, pero desde luego nadie les ha dado un toque ni al abogado Ordiales, que tiene muchos vínculos personales con Marruecos, ni a los clientes de Juan Carlos Navarro. Bueno, decía que desde el lado del gobierno español se han hecho múltiples y se siguen haciendo múltiples concesiones, pero reconozco que no se ha hecho la concesión fundamental que quisiera Marruecos, que es que España modifique su postura sobre el Sáhara Occidental, modifique públicamente, porque yo creo que los sucesivos gobiernos españoles tienen dos posturas sobre el Sáhara Occidental, una en público, que yo diría es ortodoxa, coincide con la doctrina de Naciones Unidas, y otra bajo cuerda, que consiste fundamentalmente en echar un cable, pero con mucha discreción, que no trascienda a Marruecos. Así todo, en algunas ocasiones, como el famoso Wikileaks, que revelaron los cables de Wikileaks hace ya casi una década, sí queda claro que el gobierno español no para de ayudar a Marruecos, los sucesivos gobiernos españoles. Yo diría quizás más los del PSOE que los del Partido Popular, pero siempre con mucha discreción. En todo caso, en público no se ha hecho lo que de verdad quisiera Marruecos, es decir, que se le eche una mano en el conflicto del Sáhara Occidental. Y no se ha hecho porque el propio Marruecos, por un lado, lo ha puesto muy difícil. En uno de los dos comunicados que sacaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, arremetiendo contra España, pedía claramente eso, que hubiera gestos en ese ámbito. Y claro, si lo piden, pues hacer una concesión queda un poco feo. Se pueden hacer concesiones en otros ámbitos, pero directamente en el tema del Sáhara Occidental parece delicado. Y ahora, desde el 29 de septiembre, las autoridades españolas lo tienen todavía un poco más difícil hacer concesiones en ese ámbito, porque el 29 de septiembre ha habido dos sentencias absolutamente históricas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalidan, anulan los acuerdos de asociación y de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, porque incluyen extensiones para el Sáhara Occidental y que primero, que no es un territorio perteneciente a Marruecos, según los jueces, un tribunal compuesto por 5 jueces, y además que no es un territorio perteneciente a Marruecos y que además la población autóctona del territorio no ha dado su consentimiento a la firma de estos acuerdos entre Bruselas y Marruecos. Por lo tanto, si el gobierno español quiere hacer concesiones, le va a ser más difícil. Lo que sí está claro es que el gobierno español va a impulsar, si no lo ha hecho ya, al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la propia Comisión Europea a recurrir estas dos sentencias del 29 de septiembre y ante la Corte de Justicia de la Unión Europea, que es la instancia de máximo nivel. Aquí también estoy dispuesto a hacer apuestas, que estoy dispuesto a correr muchos riesgos, estoy dispuesto a hacer apuestas y decir que dentro de aproximadamente un año, que es lo que tardaremos en conocer el resultado del recurso, las sentencias de la Corte dirán prácticamente lo mismo de lo que ha dicho el Tribunal, con lo cual será un varapalo para Marruecos, será un varapalo para la Comisión y el Consejo de Ministros que han negociado estos acuerdos, y será un varapalo para las autoridades españolas y será un varapalo también, desgraciadamente, para la flota española que pesca en aguas fundamentalmente del Sáhara, cuando el 92% de las capturas que hace la flota española, gallega, canaria,
y en menor medida también andaluza. En esas aguas viene del Sáhara, el 8% solo viene de aguas marroquíes, y yo creo que a finales del año próximo la flota tendrá que marcharse cuando la Corte haya ratificado las sentencias del 29 de septiembre del Tribunal de Justicia. Por eso creo que las relaciones con Marruecos, tanto a nivel bilateral como a nivel Unión Europea-Marruecos, van a seguir siendo difíciles, muy difíciles. Y además es difícil que Marruecos, después de haber armado todo este bochinche, por emplear una palabra así muy llana, al final se vuelva lo mismo con el Sáhara Occidental, es decir, que no ha avanzado nada, no ha conseguido nada. Por tanto, yo creo que Marruecos va a persistir en la crisis, que las sentencias que conoceremos dentro de un año no van a ser buenas para Marruecos. Y además hay que entender que en Marruecos todo esto... y de ahí la dificultad también de que Marruecos de marcha atrás, etcétera. Esto el gobierno marroquí no pinta nada, no pinta absolutamente nada. El ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, es un mero brazo ejecutor. Aquí en Marruecos las decisiones se toman entre un círculo reducidísimo de personas en torno al rey, que es en última instancia el que decide, el rey Mohamed VI, y ese círculo muy reducido de personas, yo me he atrevido a decir quiénes eran, y además hay una publicación francesa vinculada o con ciertas afinidades con los servicios secretos franceses que ha dicho lo mismo, por lo tanto ya somos dos, y son fundamentalmente Fouad Ali El Hima, que es el virrey de Marruecos, personaje desconocido aquí, pero es el número 2 del país, es un consejero real, pero hay consejeros reales que no pintan nada, y él sí, él pinta mucho. Yo diría que es el virrey de Marruecos, a veces incluso la propia prensa marroquí le ha llamado el virrey, y después otros dos personajes más, Yassin Mansouri, que es el jefe del Servicio Secreto Exterior. Se ha dicho de paso, y esto es importante para entender Marruecos, tanto Fouad Ali El Hima como Yassin Mansouri han ido al colegio, tienen la misma edad que el rey, han ido al colegio real con el rey, se han sentado en los mismos pupitres, se conocen de toda la vida, y el rey tiene plena confianza en ellos. Y una tercera persona, mejor dicho, que yo añadiría, que eso sí que es un parvenu, como dirían los franceses, es Abdelatif Hamouchi, que es el máximo, es un policía, es algo más joven que ellos, no mucho más, 5 años menos, una cosa así, y es el máximo jefe de la Seguridad Nacional, es el policía más poderoso de Marruecos, que hoy en día también forma parte del círculo reducido de toma de decisiones. Y ellos pueden consultar más allá de ese círculo, pero solo consultar porque las decisiones se toman en ese círculo reducido. Consultar, por supuesto, al propio ministro de Asuntos Exteriores, aunque es ante todo y sobre todo un brazo ejecutor. Consultar probablemente con la persona, el consejero real que más sabe de España, que es Omar Azimán, que también fue embajador de Marruecos en España y que habla un castellano perfecto. Quería concluir ya haciendo una alusión, una mención a la crisis permanente que viven, porque Marruecos está en crisis con España, lo sabemos. Marruecos está en crisis, por cierto, también con Alemania, por los mismos motivos, porque Alemania además ha hecho declaraciones a su embajador ante Naciones Unidas, hablando directamente de la ocupación del Sáhara por Marruecos, palabra que ningún político español del PP o del PSOE se atrevería a utilizar, y por tanto hay también una crisis entre Alemania y Marruecos, con la diferencia de que Alemania no tiene frontera terrestre con Marruecos y por tanto tiene muchos menos problemas con Marruecos. Hay una cierta crisis también entre Francia y Marruecos, porque Francia ha tomado la decisión drástica de reducir al 50% los visados que concede a marroquíes, argelinos, también lo hace con los tunecinos, pero de otra manera, porque sus gobiernos no aceptan también le pasa a España, por cierto, pero aquí no se ha tomado ninguna decisión. Francia toma esa decisión, yo creo que también tiene fuertes connotaciones electorales. El año próximo hay elecciones presidenciales en Francia. Entonces Francia ha decidido reducir a la mitad los visados que da a argelinos y marroquíes para que visados Schengen, para que viajen a Francia. Eso va a tener consecuencias, está teniendo ya consecuencias sobre España. Pero bueno, este es otro tema. ¿Por qué lo hace Francia? Pues porque no hay repatriaciones, porque ni Marruecos ni Argelia aceptan que se les devuelva a los inmigrantes que han llegado en situación irregular. Desde marzo del año pasado hasta febrero de este año, Interiores en España un ministerio absolutamente opaco. Yo, de los que conozco de la Unión Europea, es el más opaco de todos. Aquí la información que da el Ministerio de Interior sobre el tema migratorio es
escasa, por no decir nula. Incluso Italia, desde que llegó Grande Marlaska, además, ha empeorado. E incluso Italia, en tiempos de Salvini, en fin, supuesto neofascista, etcétera, daba mucha más información sobre el tema migratorio que la que da hoy en día el Ministerio de Interior de España. En fin, pero de lo poco que sabemos, pues es que España ha logrado repatriar desde marzo del año pasado hasta febrero de este año a 626 marroquíes. Y el número de argelinos debe estar, no tengo la cifra de este año, yo creo que ninguno, en lo que va de año, yo creo que ninguno, y a lo largo del año pasado ha ido a repatriar a Argelia unos 150, unos 160. Son cifras absolutamente ridículas con relación al número de inmigrantes irregulares que llegan. Francia ha tomado esta decisión drástica, con connotaciones electorales, que va a tener, pero no me quiero alargar demasiado, que va a tener consecuencias, desde luego, sobre España de todo tipo. La política migratoria de Francia, en muchos aspectos, tiene consecuencias directas sobre España. Y recuerdo una cosa que de la que la prensa española ha escrito muy poco. Hoy en día hay 15 pasos fronterizos en los Pirineos desde enero, desde la primera quincena de enero de este año, 15 pasos fronterizos en los Pirineos cerrados por Francia. Estoy hablando, por supuesto, de pasos pequeños, de carreteras de montaña, asfaltadas, pero carreteras de montaña que Francia cerró en enero del año pasado por razones migratorias, aunque la explicación oficial fue lucha contra el yihadismo y luchar contra la inmigración irregular. Yihadismo, nada, yihadismo, en fin, se le combate de otra manera. Es únicamente por razones migratorias, cosa que complica bastante la vida de la población ribereña de la montaña, porque el fontanero viene de Francia, el carpintero viene de España, son poblaciones que se intercambian gente constantemente, y ahora en vez de hacer 5 u 8 kilómetros de un pueblo a otro, tiene que hacer 35 o 40 para atender a su cliente del otro lado. La gente va al dentista de un lado o de otro, en fin, está todo muy interconectado en esa frontera pirenaica, y eso está cerrado hoy en día porque así lo decidieron las autoridades francesas. Bueno, no me quiero alargar demasiado. Y quería hacer simplemente una mención al acabar un poco hablando de que Marruecos está en crisis con Alemania, está en crisis con España, por supuesto, lo padecemos, está en crisis con Francia por este tema de la reducción de visados, es una crisis menos grave o menos profunda, por supuesto, que con España, y está entrando, creo yo, en crisis con Rusia por otros motivos, pero esto es otro capítulo aparte, y está en crisis permanente, crónica, etcétera, etcétera, eterna, con Argelia, país con el que las relaciones van de mal en peor. Yo diría sobre todo desde 1994, que Argelia cerró la frontera terrestre. Por cierto, a 197 kilómetros de Almería empieza la frontera, en Sairía, que es una localidad marroquí, empieza la frontera entre Argelia y Marruecos. Una frontera que tiene 1.740 kilómetros. Está cerrada desde 1994. Es la frontera más larga del mundo cerrada. Y lleva más tiempo cerrada. La frontera de las dos Coreas, por ejemplo, que también está herméticamente cerrada, esto es mucho más corta, no tiene esas dimensiones. Es un fracaso tremendo que esa frontera esté cerrada desde una perspectiva española y de una perspectiva de la Unión Europea. Hemos sido incapaces de convencerles de que la reabran, pero bueno, no voy aquí a entonar un mea culpa en nombre de la Unión Europea, pero la verdad es que no estaría mal hacerlo. Esa relación, decía, la relación entre Argelia y Marruecos se ha deteriorado mucho a partir del 94 y recientemente mucho más, con la ruptura por parte de Argelia de relaciones diplomáticas, con la prohibición de que los aviones marroquíes civiles y militares entren en el espacio aéreo argelino, que es enorme. Argelia es el país más extenso de África, y yo creo que pueden ir las cosas todavía a más, pero hay incluso algunos marroquíes y algunas cancillerías occidentales que empiezan a temer que hay tambores de guerra del lado argelino que empiezan a sonar, porque Argelia podría, digamos, desencadenar una guerra limitada, circunscrita, etcétera, aprovechando que, eso sí, tiene todavía una gran ventaja militar sobre Marruecos. Dios no lo quiera, porque primero por ellos dos, por supuesto, pero también tendría consecuencias desastrosas para el sur de Europa, empezando por España. Pero ahí está esa crisis permanente que a nosotros, aunque no haya guerra, nos perjudica, porque si hubiera un proceso de integración del Magreb, si hubiera un crecimiento, un desarrollo económico, si hubiera algo parecido a lo que pudo vivir la vieja Europa a partir de los años 50,
no solamente entre Argelia y Marruecos, sino incluyendo, por supuesto, a Túnez, quizás también a Mauritania, que es mitad subsahariano, mitad magrebí, pues esos países tendrían un crecimiento económico probablemente mucho más alto del que tienen hoy en día, un 2,5%, quizás hasta un 3%. Habría más riqueza, habría menos inmigración y probablemente, y eso también repercutiría no solo en materia migratoria, es decir, el dinamismo económico del Magreb, del norte de África, pues tendría a su vez consecuencias sobre el sur de Europa, empezando por España. Pero eso es un mundo que yo no voy a ver y que yo creo que mis hijas tampoco y quizás mis nietos tampoco, porque la relación está muy mal y vamos a padecer ahora directamente a partir del 31 de octubre otra consecuencia de esa mala relación que nos aleja de ese mundo feliz que pudiera ser la integración económica del Magreb, y es que Argelia ha cerrado, o va a cerrar, mejor dicho, el 31 de octubre, es decir, España recibe gas argelino a través de dos gasoductos. Uno llega, el más reciente, el más moderno, llega directamente desde Argelia, está, digamos, sepultado pasa por el mar, unos 200 y pico, 220, 230 kilómetros, y es el más reciente, tiene menos de una década, y es el que suministra más gas a España. Pero hay otro muy importante que se construyó en 1995, que es el que pasa a través de Marruecos, y Marruecos se queda con el 7% como derecho de tránsito, con el 7% del gas argelino que entraba por ahí, y eso le permite fabricar, con dos grandes centrales de ciclo combinado, le permite fabricar a Marruecos producir el 17% de electricidad. Todo eso se acaba el 31 de octubre. Argelia ha dado garantías a España de que, en fin, podría entrar el tipo de garantías que ha dado, de que aunque se cierre un gasoducto, va a seguir suministrando la misma cantidad de gas a España a través del gasoducto más moderno y también mediante barcos metaneros. Veremos si cumple los compromisos y los anuncios que ha hecho en público. Le plantea un grave problema a Marruecos, porque un grave problema energético a Marruecos. España está intentando echar un cable para Marruecos, pero es el último ejemplo hay otros muchos que podría poner, de las consecuencias que tiene para España y para el sur de Europa, pero sobre todo para España, esa pésima relación entre los dos pesos pesados del Magreb. Y repito, yo no veo ni a corto ni a medio plazo, y me atrevería a decir a largo plazo, ninguna perspectiva de que la relación mejore. En buena medida, además, esa mala relación está provocada por el conflicto del Sáhara. Como sabéis, Argelia apoya desde sus orígenes al Frente Polisario, y Marruecos lucha contra el Frente Polisario. Y a 2.000 kilómetros al sur de España, en el Sáhara Occidental, pero al sur de la península, pero en realidad a 100 kilómetros o un poquito más, a 120 kilómetros de Canarias, tenemos un conflicto armado, por ahora de baja intensidad, entre el Frente Polisario y Marruecos. Argelia, si no hay un ataque directo de Argelia a Marruecos, Argelia también podría brindar todavía una mayor ayuda al Polisario para que esa guerra, que hoy en día es una guerra larvada, digamos, sin movimientos de tropas, de bombardeos por un lado y por otro, se convierta en una guerra de mayor intensidad. Es decir, que tenemos un polvorín a nuestros pies, y yo creo que, me temo que nos va a dar bastantes disgustos a nosotros y a la Unión Europea. El siguiente disgusto, lo digo, es a partir del 31 de diciembre, del 31 de octubre, es decir, nada, dentro de unos muy pocos días, cuando Argelia cierre el gasoducto construido, idea en buena medida española, y construido en 1995. Nada más y muchas gracias. Bueno, simplemente, muchísimas gracias por esta conferencia tan ilustrativa y que nos descubre una trama más que apasionante. Y nada más, comenzamos las preguntas y le paso la palabra a Salva para que él coordine. Bueno, pues... No te veo, nos tapa. Pues, Ignacio, no sé a ver, qué ¿quién quiere preguntar algo? Pues usted, por favor.
administrador de la CID en Marruecos. ¿Qué opina usted de la Agencia Española de Cooperación Internacional en el caso de Rabat, de Marruecos? ¿Tiene usted alguna idea? No, la verdad es que no me puedo pronunciar con mucha seriedad ni mucho criterio. No he visto no solamente en Marruecos, sino en otros lugares del mundo trabajar a la agencia, a la IFI, la Agencia Española de Cooperación Internacional. No tengo una opinión clara. Haré una reflexión muy breve sobre lo que es sobre la cooperación española. Yo creo que en algunos lugares, y esto no se refiere solamente a Marruecos, en algunos otros lugares la cooperación española tiende a veces a suplir las carencias de los estados, hacer algunos en materia agrícola o en regadíos, etcétera, una labor que deberían hacer con frecuencia los propios estados donde trabaja, y yo creo que se centra a veces demasiado en eso y no presta suficiente atención a otros ámbitos en los que a mí me hubiese gustado ver a la cooperación española trabajar, y por ejemplo me hubiese gustado verla en algunos países, tanto de Latinoamérica como africanos. Hay excelentes organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, a veces toleradas, a veces legales, y no entiendo, o me cuesta mucho entender, por qué la cooperación española no intenta desarrollar programas con estas ONGs locales y siempre tiende a ignorarlas. Por cierto, en Marruecos hay una magnífica asociación de defensa de los derechos humanos que se llama Asociación Marroquí de los Derechos Humanos, que sí ha tenido algún grado de colaboración, por ejemplo, con la cooperación alemana. Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente conferencia, muy sugerente, muy interesante. Tan solo muy breve, plantear al conferenciante un par de cuestiones muy relacionadas con la temática. Evidentemente, su conferencia ha sido una auténtica clase de geopolítica y ojalá los estudiantes también de geografía pudiesen escucharla. Dos cuestiones. La primera es, ¿cuál es el papel de las universidades marroquíes en este sistema que nos ha comentado? El papel de las universidades, como actor fundamental, en principio. ¿Cuál es el papel de las universidades, insisto? Y la segunda hace referencia, comentaba la importancia de los socios comerciales, comentaba la importancia de algún socio comercial. ¿Cuál es el papel en este momento de las inversiones? Leía recientemente, justo antes de la pandemia, que España había superado a Francia en inversiones en Marruecos, por primera vez. ¿Cuál es la trascendencia de esas inversiones, es decir, de capital, de creación de empresas en Marruecos? ¿Qué sentido tiene en ese sistema geopolítico que usted nos ha descrito? Universidades e inversiones. Gracias. Bueno, las universidades en Marruecos son sobre todo públicas, aunque últimamente han aparecido algunas universidades privadas, o bien inspiradas de un modelo norteamericano, o bien inspiradas con algún tipo de relación con lo que pueden ser lo que llaman en Francia las grandes escuelas, y evidentemente ahí están bastante vinculadas con un profesorado francófono y en buena medida también muchos franceses. Yo creo que hay que marcar una gran diferencia entre estas universidades de élite, que tienden un poco a cooptar y a reproducir la élite, que son universidades caras, y yo diría que su papel es cooptar y reproducir la élite fundamentalmente, y las universidades donde están la gran mayoría de los estudiantes, que son muy accesibles en cuanto a precio, pero que son un foco
críticas al sistema. Hoy en día bastante retardadas porque la pandemia ha supuesto que sigue azotando a Marruecos con más virulencia que a España o que a otros países europeos. La pandemia ha supuesto evidentemente un gran paréntesis. Hay una gran presencia del islamismo político, del islam político en las universidades públicas marroquíes, y después hay también un movimiento de oposición o de manifestación, de contestación, etcétera. Son todos aquellos que salen de la universidad y que no encuentran trabajo. Yo he visto y hasta poco antes de que empezara la pandemia había muchas manifestaciones en muchos lugares de Marruecos de lo que llaman también en árabe diplômés chômeurs, que es decir, que diplomados en paro que no encuentran trabajo. Pero todo eso no ha desembocado en una... Es decir, en las universidades ha habido una cierta rivalidad entre el islamismo o el islam político moderado del Partido de Justicia y Desarrollo, que ha perdido las elecciones, pero que ha estado en el gobierno hasta septiembre pasado, y después el gran movimiento que hay en Marruecos, que es ilegal o alegal, pero a veces tolerado, que es Justicia y Caridad, o Justicia y Espiritualidad. Hay dos traducciones al castellano, ellos lo suelen más bien llamar Justicia y Caridad, que es, yo creo, sigue siendo hoy en día el movimiento con más capacidad de movilización en la calle. Y cuando ellos movilizan es cuando más gente hay, porque, bueno, y ellos también tienen una fuerte implantación. Me es más fácil contestar a la segunda pregunta sobre las inversiones. No tengo datos recientes, pero los he publicado un par de veces. En mi primer libro sobre el tema, en 2006, estaban todos los datos recogidos, ha habido cambios después, pero en fin, las inversiones españolas en Marruecos, pese a que han sido a veces alentadas por las autoridades españolas, son muy, muy bajas, por no decir ridículas. Es verdad que es el país de África donde hay más inversiones, pero comparadas con cualquier país de América Latina, como Uruguay, o comparadas incluso con Hungría, país con el que no tenemos muchos vínculos históricos, son inferiores. Lo que sí hay es mucho comercio, y lo que también hay es mucha deslocalización, pero eso no es una inversión, y la hay en muchos sectores. La hay en sectores como el textil, es decir, que empresas españolas, empezando por Inditex, pero hay otras muchas, encargan a empresas marroquíes que fabriquen ropa, bueno, cuando hay determinados problemas que surgen, porque las empresas marroquíes, si pueden atender los pedidos, los fabrican con los estándares marroquíes del mercado laboral, que no son los suecos, pero en fin, hay unos estándares, un número de horas de trabajo, etcétera. Si se hacen unas extraordinarias se remuneran, pero después, cuando no pueden atender los pedidos que les llegan de España, de Italia o de otros lugares de Europa, entonces subcontratan las empresas marroquíes, y ahí entramos en un mundo terrible que provocó 30 y tantos muertos en un incendio en un taller hace unos meses en Tánger. Entonces, lo que hay es deslocalizaciones. A veces hay deslocalizaciones para sectores más sofisticados que el textil. Por ejemplo, yo conozco una empresa que ha deslocalizado parte de la producción de la óptica, y la está produciendo una óptica española que fabrica en Marruecos, pero no ha invertido en Marruecos, ha contratado con una empresa marroquí. ¿Por qué no se invierte más en Marruecos? Pues básicamente yo creo que por razones de seguridad jurídica. Por eso no se invierte en Marruecos. Los hoteles españoles que hay, de nuevo, son franquicias gestionadas por empresas españolas, pero lo que es construir un hotel, etcétera, tampoco es bastante excepcional. Y hay una diferencia. Yo no sé si hemos superado a Francia. En general, Francia es siempre el primer inversor extranjero. De nuevo, la inversión francesa tampoco es muy alta, en Marruecos tampoco. Lo que sí es que hay una gran diferencia entre la inversión española y la inversión francesa en Marruecos. La inversión española en Marruecos es mucho la inversión de pymes, que no solo deslocalizan, sino que llegan a invertir, y la inversión francesa es más bien de grandes multinacionales, a veces asociadas con empresas del holding de la familia real, que eso evidentemente da una enorme seguridad jurídica, porque ahí se sabe que no se van a tener problemas. Andrés, por favor.
Bueno, muchísimas gracias por la magnífica exposición de la realidad actual de las relaciones europeas. Un poquito más alto, Andrés, porque se oye a pesar de las relaciones de la Unión Europea y de España con el Reino de Marruecos, ¿no? Tradicionalmente también, bueno, pues nuestras relaciones o las relaciones españolas con el Reino de Marruecos han sido tortuosas en algunas ocasiones. Hace 100 años lo estábamos pasando allí muy mal, hace casi 50 años también. Pues bueno, fue todo el episodio de la Marcha Verde y bueno, pues algunos episodios también que ha comentado, no, más o menos recientes, como la ocupación de Perejil y demás. Preocupan también algunos hechos como, digamos, el lobby marroquí en los Estados Unidos, el reforzamiento de las fuerzas del ejército marroquí y, pues, por ejemplo, últimamente también, o meses atrás, las maniobras militares norteamericanas con Marruecos, pese a que Estados Unidos esté también o forme parte de nuestra alianza de la OTAN, a la que, por ejemplo, pues, sorprendentemente a España también se le invitó a que participara en aguas del Atlántico, entre Canarias y el Sáhara y Marruecos. Entonces, un poco con toda esta... Marruecos, además, es también especialista o sabe manejar muy bien los momentos nuestros momentos de debilidad, pues hace un siglo, en el 75, en estos momentos. Entonces, viendo el pasado, analizando o estando con el actual presente y teniendo una perspectiva de futuro, no le voy a preguntar por un decálogo, pero sí algunos consejos, unos consejos básicos que cualquier gobierno, no solamente español, sino también europeo, deberían de, digamos, tener como línea roja para no saltárselos, ¿no? Muchas gracias. Pues lo voy a resumir en muy pocas palabras, es decir, por un lado, mano tendida, sin lugar a dudas, porque hay que llevarse bien con todos sus vecinos, y por otro lado, firmeza. Y no me parece de recibo que los eurodiputados socialistas acaben votando a la candidata propuesta por Vox. Repito, no es que haya votado con Vox, es que se han sumado a una propuesta de Vox simplemente para que no salga nominada una activista saharaui. Pero ¿en qué mundo vivimos, de verdad? ¿A qué cosas estamos haciendo? Es decir, con tanta más razón que la candidata propuesta por Vox, al margen de lo que se pueda pensar de Vox a favor o en contra, la candidata propuesta por Vox se dedicó a hacer la puñeta a la Embajada de España en La Paz y a los geos que escoltaban a la encargada de negocios y al cónsul de España. Solamente por eso es un motivo suficiente para no votarla como nominada. En fin, yo creo que eso, mano tendida y firmeza. Y un par de comentarios, si me permite. El lobby marroquí en Estados Unidos existe, sin lugar a dudas. Ha hecho causa común en algunas cosas y por eso le ha ido bien con el lobby judío, especialmente en tiempos de Trump. Ahora con Biden le va un poquito menos bien. Pero esto es un fenómeno relativamente reciente en España, hay un lobby marroquí en pleno auge y pujanza en España. Y yo lo veo y me cruzo con él en muchos lugares. Por supuesto, en el mundo empresarial me parece lícito que gente que haga los negocios con Marruecos, pero en fin, también lo veo en otros ámbitos como el mío, en el mundo de la prensa. El tema de la relación con Estados Unidos, es verdad que la relación entre Marruecos y Estados Unidos es buena, es cordial, que además Marruecos compra mucho armamento norteamericano, hoy en día mucho más armamento que francés, es ante todo cliente de Estados Unidos, así como Argelia es cliente de Rusia, pero yo creo que de todas formas, en fin, España es un aliado muchísimo más importante para Marruecos que para Estados Unidos que no a Marruecos, por montones de razones, pero entre otras cosas, en fin, por dos ejemplos muy sencillos. Tenemos aquí 2 megabases norteamericanas en Andalucía, la de Rota y la de Morón. Parte del escudo antimisiles norteamericano está en Rota y se va además
4 destructores y se va a ampliar en los próximos meses con otros 2 más, y eso significa algo tan sencillo como que un buen número de misiles soviéticos, o rusos, mejor dicho, están apuntando hacia la provincia de Cádiz, y solo eso ya hace que tengamos una relación con Estados Unidos mucho más importante que la que puede tener Marruecos, que de todas formas, insisto, es un aliado. Y es verdad que Marruecos está haciendo un gran esfuerzo armamentístico. En su presupuesto de defensa ha aumentado en términos reales en la última década un 54%, es mucho, pero primero, en fin, sigue estando de todas formas lejos de España en cuanto a presupuesto, a ejército, etcétera, etcétera, y es un ejército pensado fundamentalmente para el Sáhara y para Argelia. Quiero decir, aquí Marruecos no se arma pensando en España ni en Alemania, país con el que está en crisis. Es decir, todo el esfuerzo militar de Marruecos, que es importante, está pensado, repito, para su vecino del este y para el Sáhara y el Sáhara occidental. Es eso lo que importa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Cuando se habla del Sáhara Occidental, y más con la situación que ha planteado, a mí me queda la sensación, está todo perdido para los saharauis, por las implicaciones que esto tiene para España, lo que ha comentado, las implicaciones que esto tendría para la comunidad internacional en relación con Israel y Palestina, el conflicto de Israel y Palestina, y tratando de mover el análisis geopolítico, analizar lo que han vivido los saharauis que estuvieron en paz en una paz resistiendo durante 29 años, ¿qué camino se puede abrir hoy para tratar de resolver un conflicto que además ha vuelto a estallar? Yo creo que no hay ningún camino. El conflicto hoy en día, como lo decía, es de baja intensidad. Marruecos no tiene ninguna voluntad de negociar. Argelia, además, ha puesto un determinado tipo de pegas, aunque ha sido un poco confusa, a la reapertura de las negociaciones, a la reanudación de las conversaciones, porque no lo quieren llamar negociaciones, de las conversaciones como se desarrollaron hasta 2018. Por tanto, hay un nuevo, Staffan de Mistura es el nuevo enviado especial, mejor dicho, del secretario general, está recién nombrado, del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Él quiere evidentemente que se reactiven esas conversaciones. Yo dudo que lo consiga, y lo que sí estoy seguro es que si lo consigue no irán a ninguna parte. Sí creo que la única solución, y eso no quiere decir que yo lo desee ni muchísimo menos, es que el conflicto pase de baja intensidad a una intensidad mucho mayor, y creo que para eso tendría que involucrarse más Argelia, y ahí es posible que en ese momento entonces la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, Francia, que tiene bastante que decir, etcétera, se tome este asunto en serio, porque hasta ahora no se lo ha tomado en serio, tampoco el secretario general. Entonces, si pasásemos de la guerra, digamos, de baja intensidad a una guerra abierta y declarada, en ese caso es posible, hay más posibilidades de que, digamos, se entable una negociación. Pero por ahora no estamos en eso. En fin, sin querer especular demasiado, los argelinos dicen que no van a ir a la guerra, y del lado marroquí hay unas cuantas personas, incluso algunas personas lúcidas que no están entregadas al régimen marroquí, ni mucho menos, que creen que sí están sonando en Argelia tambores de guerra, y que creen que Argelia tiene ahora una oportunidad que no va a desaprovechar, y lo atribuyen en parte a la mala situación interna que hay en Argelia. Es un régimen con enormes problemas internos, de los que tampoco se habla mucho, pero yo creo que es un sistema político mucho más frágil que el marroquí hoy en día.
Después, que Argelia tiene hoy en día una superioridad todavía militar importante con Marruecos, pero que tiende a acortarse. Por tanto, habría que aprovechar esta oportunidad para administrar una lección al vecino. Estos son razonamientos, los argelinos lo niegan, razonamientos que se pueden hacer en alguna cancillería europea, y algunos marroquíes con los que yo hablo hacen este tipo de razonamientos. Argelia tiene graves problemas internos, quizás busque un chivo expiatorio fuera para no resolverlos, pero apaciguarlos. 2, tiene todavía bastante superioridad militar. La quiere aprovechar. Tercero, el enorme subidón de los precios de la energía le da a Argelia una cierta bonanza económica. Entonces podría aprovechar, es decir, si entra brevemente en guerra con el vecino, pues esto tampoco tendría muchas consecuencias para su economía, puesto que los precios de la energía están disparados. Sería un buen momento para esto. Estas son algunas de las razones que se dan en Rabat, algún analista también en París, etcétera, de por qué Argelia podría querer ahora emprenderla contra Marruecos. Ha habido varias escaramuzas, de las que la prensa tampoco habla mucho, en la frontera. Ninguna ha llegado a las armas, han llegado a los insultos, han llegado a amenazarse de un lado y de otro de la frontera entre soldados marroquíes y argelinos, pero en ningún momento se ha llegado a disparar una sola bala. Bueno, Alicia o tú, lo que queráis, ¿no? Pues... Buenas noches y sobre todo enhorabuena por esta clase magistral. No sé si se me oye bien. Sí. Yo, oyendo las intervenciones también de los compañeros que están participando, yo me pregunto si es que tras este interés que tiene Marruecos por el Sáhara Occidental, aparte de las razones evidentes, que puede ser el territorio, las fuentes de energía conocidas y tal, ¿hay alguna otra razón que sea menos conocida pero que les haga que sean tan insistentes? Gracias. Bueno, Marruecos tiene interés por el Sáhara por una sencilla razón. Si Marruecos perdiese el Sáhara, yo creo que la monarquía podría caer. Es un argumento que dan no públicamente, pero que yo he escuchado en boca de varios ministros marroquíes en los tiempos en que visitaba Marruecos, y yo creo que es un argumento que se corresponde con la realidad. Es decir, la crisis sería de la apuesta de la monarquía, tanto del anterior rey como del actual, por la marroquinidad del Sáhara, es de tal calibre que si perdieran el Sáhara o parte del Sáhara, todo el sistema político, incluida la monarquía, podría derrumbarse. La crisis sería enorme. Este es el principal interés que tiene hoy en día en Marruecos. El Sáhara le ha costado a Marruecos mucho más caro de lo que ha obtenido de Marruecos. Eso pero muchísimo más, ¿eh? Es decir, porque Marruecos ha invertido y no solamente militarmente, ha gastado dinero en puertos, en infraestructuras, etcétera. Y a día de hoy el Sáhara no le ha reportado prácticamente nada. Solo una pequeña parte, creo que debe estar en un 8%, un 7% de la producción de fosfatos marroquíes. Marruecos es el mayor productor de fosfatos del mundo. Viene del Sáhara Occidental, de lo que era antes Fos Bukra. Yo diría que lo que más le ha reportado a día de hoy, no se ha encontrado petróleo, no se ha encontrado gas, y lo que más le ha reportado a día de hoy es la pesca. Es la pesca, porque repito, costó mucho que la Comisión Europea lo revelara, pero y ha sido a petición de los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero de las capturas que se efectúan en el marco del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, el 92% de esas capturas proceden de aguas del Sáhara Occidental y el 8% de aguas marroquíes. Y eso es lo que más ha reportado a Marruecos el Sáhara, las aguas del Sáhara. Yo no digo que el día de mañana no se descubra ahí de todo, pero a día de hoy no se ha descubierto nada, y los fosfatos de los que a veces se habla es una producción muy, muy escasa. La producción está mucho más al norte en Marruecos. Alicia. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, sumarme a las felicitaciones en la charla, porque realmente si estuviera grabada, que creo que sí. Sí, que lo está. ¿Verdad? Es para escucharla varias veces y
y ampliar varios de los temas que has contado que nos interesan mucho. Mi pregunta es breve. En todo el rato he oído hablar mucho de, bueno, mucho no, un poco de la Casa Real. Entonces, ¿qué podemos decir de las relaciones de la Casa Real Española o qué puede estar haciendo la actual Casa Real Española? ¿Realmente puede hacer algo? ¿Ha pasado algo con la Casa Real Española y con la de Marruecos? ¿Qué tiene todo esto de actualidad? ¿Qué pasa ahora? Esta es la pregunta. Bueno, para resolver esta crisis, el Gobierno de España podía haber hecho dos cosas, bueno, buscando, me refiero al Gobierno de Pedro Sánchez, podría haber hecho dos cosas, digamos, aparte de las buenas palabras y aparte de las concesiones y los gestos que han sido múltiples. Podía haber pedido a Estados Unidos que se involucre, como sucedió en tiempos de Aznar. La mediación norteamericana fue todo un éxito para el gobierno de José María Aznar. Yo creo que, no tengo información fehaciente, pero creo que ha habido algún contacto con Estados Unidos en tiempos de Arantxa González Laya y yo no sé si los norteamericanos no han querido involucrarse. Hablo ya de la administración Biden, ¿no? De Trump, olvidémoslo. Y yo no sé, pero en todo caso esta vía no ha funcionado o no se ha utilizado y la otra vía hubiese sido intentar involucrar a la casa del rey de España, que ya le hubiese gustado a Felipe VI jugar un papel, pero el gobierno no ha querido en ningún momento que en esta crisis Felipe VI jugara un papel. Sin lugar a dudas, si en Rabat no contestaban a las llamadas telefónicas desde Madrid, a una llamada del rey sí hubiesen contestado, porque el rey considera que es una relación que hay que mantener. Pero dicho esto, el actual rey Felipe VI tiene una relación mucho menos estrecha que la que tenía su padre con la Casa Real marroquí, y no digamos ya con las casas reales del Golfo, desde la de Abu Dhabi, donde hoy en día reside, hasta la de Arabia Saudí, pasando por la de Kuwait. Quizás la excepción era Qatar, con la que tenía menos relaciones el rey emérito, pero el rey emérito ha tenido una excelente relación que su hijo no ha conservado, y desde luego con Marruecos tampoco. ¿Por qué crees que no le han dejado intervenir? ¿Por qué? No tengo una explicación clara. Si puedo referirme a la historia, porque es una parte de la historia que sí conozco bien, y es que cuando se produjo la crisis de Perejil, a don Juan Carlos le hubiese encantado jugar un papel y José María Aznar se lo prohibió tajantemente. Además lo ha contado el propio Aznar, con algún matiz, pero lo ha contado. Y se lo prohibió hasta tal punto que durante la crisis de Perejil Mohamed VI se casó con Lala Salma y no solamente se prohibió a cualquier miembro de la familia real asistir a la boda, toda la familia real española había sido invitada a la boda de Mohamed VI, pese a la crisis de Perejil, y José María Aznar les prohibió, pero fue más allá. Le prohibió hacer un regalo de boda, le prohibió a don Juan Carlos hacer un regalo de bodas a Mohamed VI, que por cierto era el cuadro de un pintor valenciano de cuyo nombre no me acuerdo, de un pintor contemporáneo valenciano, de cuyo nombre no me acuerdo, que había comprado la Casa Real para regalárselo a Mohamed VI, y ese cuadro se paró en Barajas. Él estaba en un avión de Iberia que lo iba a llevar a Marruecos, y se sacó de la bodega del avión de Iberia porque la presidencia del gobierno ordenó que no hubiera regalo de don Juan Carlos a Mohamed VI con motivo de su boda. Aquí con el tiempo lo sabremos, pero a día de hoy yo no sé por qué desde luego el gobierno de Pedro Sánchez no ha pedido en ningún momento que ejerza ninguna labor al rey, puesto que aparentemente hay mucho deseo de reconciliarse, a juzgar por lo que dice el propio Pedro Sánchez y el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Pues, ¿hay más preguntas? Yo sí te quería hacer una pregunta. Pregunta. Como no pregunta nadie y si la presidenta no me quita la palabra, pues yo quería profundizar un poco en lo que ha comentado Andrés de las relaciones España-Marruecos, porque da la sensación de que España siempre está cediendo. Diríamos, ¿estamos en una situación tan débil con Marruecos? O sea, ¿realmente tenemos tanto que perder en nuestras relaciones con Marruecos? Porque a mí, no sé, ellos supongo que también tendrían algo que perder en un caso de una crisis diplomática, diríamos, una crisis ya total con España, ¿no? Perdón por la...
Estamos, sí, cediendo constantemente. Yo he visto además concesiones no solamente de España, de Francia, que a mí me han dejado atónito en el año 2014, por ejemplo, 2014-2015, cuando tuvo la gran crisis entre Marruecos y Francia. Marruecos es un país que se relaciona con sus vecinos o con aquellos que tienen una relación más estrecha mediante crisis. Y ha tenido crisis muy gordas con Francia. La más gorda estalló en febrero de 2014, duró 11 meses, y la tiene con Alemania, la tiene permanente con Argelia, la tiene con regularidad también con Mauritania, que tiene una relación tipo montaña rusa, con altibajos, y efectivamente España cede, pero porque teme que se corte la cooperación en materia de lucha antiterrorista, en materia de seguridad, y que Marruecos abra el grifo de la inmigración irregular. Pero España tiene muchísimos más medios de presión sobre Marruecos que los que tiene Marruecos sobre España. España tiene medios de presión bilaterales con Marruecos y a través de la Unión Europea. Lo que pasa es que no se quieren ejercer ni este gobierno ni otro. Y hay muchos ejemplos de los medios de presión que tendría España si quisiera sobre Marruecos, y esto sin pasar por la Unión Europea, que ahí haría todavía mucho más daño a Marruecos. Pongo un ejemplo abierto. El espacio aéreo del Sáhara está cedido mediante, es decir, a ojos de Naciones Unidas, el espacio aéreo del Sáhara sigue siendo español. Lo que pasa es que mediante un acuerdo bilateral entre Enaire, que es la empresa española que gestiona el espacio aéreo español, y su equivalente marroquí, de cuyo nombre no me acuerdo, el espacio aéreo del Sáhara está básicamente cedido por España, la gestión a Marruecos. Bastaría con que se denuncie ese acuerdo para crear un problema de tres pares de narices a la aviación civil, y a la aviación militar, pero sobre todo a la aviación civil en el Sáhara. Eso sería, por ejemplo, un medio de presión abierto y declarado. Pero hay otro medio de presión que evidentemente se podría aplicar sin declararlo, y es que el grueso de las exportaciones agrícolas marroquíes a Europa se hacen a través del puerto de Algeciras y, en menor medida, a través del puerto de Almería. Y la aduana, los trámites en la aduana son de 2-3 horas y el camión pasa. Si en vez de 2-3 horas los trámites se convierten en 48 horas con mercancías perecederas, pues evidentemente esto le crea un serio problema a Marruecos con sus exportaciones agrícolas a Europa. Pero son cosas que aquí ni se plantean ni se barajan. Francia, en sus largas guerras, en sus largos conflictos con Marruecos, que también los ha tenido, ha hecho concesiones, pero también le ha asestado algunos golpes bajos muy duros a Marruecos, muy duros a Marruecos. Aquí no, aquí no se ha querido hacer. Y simplemente quería hacer una brevísima reflexión, un tema que no he mencionado. Pensaba que iban a surgir las preguntas. Como no han surgido las preguntas, me he quedado un poco decepcionado y como no me aguanto, lo cuento. A finales de julio de este año, Forbidden Stories, que es un grupo que regrupa 17 medios de comunicación de diversos países, casi todos occidentales. Los más prestigiosos ahí son el Washington Post en Estados Unidos, Le Monde en Francia, The Guardian en el Reino Unido y el Süddeutsche Zeitung de Múnich, saca a la luz el tema Pegasus, es decir, que han obtenido una lista de 50.000 números de teléfonos a través del mundo, de móviles, que han sido infectados con el programa malicioso, con el virus, con el malware, como lo quieran llamar, Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO. De esos 50.000 números de teléfono, yo estoy aquí contando lo que aparece en esa investigación, que se empieza a publicar en prensa a partir del día 18 de julio. Cada medio de comunicación se centra más en lo que le interesa. Washington Post se centra mucho en México, y la prensa alemana, la prensa belga y la prensa francesa se centra, los medios franceses, alemanes y belgas que participan en esto, se centran mucho en Marruecos. De esos 50.000 números que infectados o contaminados con Pegasus, se atribuyen unos 10.000 números infectados en 2019 con Pegasus a los servicios de inteligencia marroquíes. Y de esos 10.000 números hay aproximadamente 6.000, un poco más de 6.000, que serían móviles argelinos.
Y muy probablemente es lo que se sospecha aquí, lo que sospecha el CNI en el fondo, que eso es a través de esos móviles argelinos que los servicios secretos marroquíes se enteraron de que Brahim Ghali llegaba a España y de que era hospitalizado en Logroño. Bueno, 6.000 móviles argelinos. Hay aproximadamente unos 1.000 móviles franceses, muchos de miembros del gobierno, incluido de Edouard Philippe, jefe del gobierno, incluido uno de los móviles del presidente Macron, que tenía Pegasus, está infectado por Pegasus. Y ya fuera de Francia y de Argelia hay unos cuantos números en Alemania, unos cuantos números en Bélgica. En Bélgica está el de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, etc. Y hay un solo móvil español que es el mío. Esto, evidentemente, con la importancia que reviste España para Marruecos, y más en tiempos de crisis, en fin, siempre reviste una gran importancia, pero más en tiempos de crisis, no es creíble que los marroquíes hayan infiltrado o hayan contaminado un solo móvil español que sea el mío. Y yo, la verdad es que estos últimos meses he hecho muchas preguntas a miembros del gobierno, a agentes importantes, etcétera, sobre si había otros móviles, y por supuesto he preguntado muchas veces al equipo de investigación de Forbidden Stories, de esta asociación de 17 medios de comunicación, que si no tenían más móviles españoles, solo el mío. Y me decían que no, que en la lista de los 50.000 solo aparecía el mío. Cosa que evidentemente es sorprendente. Entonces, yo creo que ha habido otros muchos móviles españoles, de autoridades españolas, probablemente contaminados o infectados, pero, bueno, creo y tengo casi la certeza, pero con un malware diferente que no ha sido el Pegasus. El Pegasus en España me ha tocado solo a mí, pero aquí ha habido otros móviles probablemente contaminados e infectados de autoridades muy importantes. Pues yo creo que, por un lado, confirmas que ser periodista en el Magreb es realmente, o que informa del Magreb, es una profesión de riesgo. Yo quería acabar precisamente con eso. Y pues volver a reiterarte las gracias. Ha sido de las mejores conferencias que hemos tenido en el club y estamos muy contentos y muy agradecidos de que hayas podido venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente actividad, que se ha quedado muy interesante la conversación y el punto en el que ha dejado Ignacio, ha finalizado su intervención. Nada, muchas gracias a todos. Nos vemos el día 8 con el doctor Martín Moreno, catedrático de Salud Pública y de Medicina Preventiva y epidemiólogo. O sea que muy interesante. Hasta entonces.